Continuamos con el estudio de la guía Fe de Jesús, con un tema apasionante que nos toca hoy, el estudio número 6, que es ¿qué enseña la Biblia acerca de las señales de la segunda venida del Señor Jesús? En la lección anterior hemos repasado que Jesús va a volver a buscarnos, y en esta lección trabajaremos cuáles son las señales que Jesús dejó en su palabra para que nosotros nos demos cuenta que Él está pronto a venir. ¿Qué les parece si, para comenzar, nos ponemos en manos de Dios y hacemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nuevamente podemos estudiar tu palabra. Pedimos que nos ayudes a comprender cuáles son esas señales que indican tu pronta venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, no olvides de tener un ejemplar de la Biblia en tu mano para ir corroborando los textos bíblicos que el pastor va a presentar en esta ocasión en el estudio de la lección 6. Pastor, Jesús vendrá. ¿Cuándo vendrá? La primera pregunta dice, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? Muy bien, querido pastor, tú que me escuchas allí, quiero invitarte a que puedas abrir el ejemplar de la Biblia y podamos ir al libro de San Mateo, capítulo 24, verso 3. Y allí podemos encontrarnos con este texto, que algunos lo caracterizan como apocalíptico, con respecto a esta pregunta. Dice el texto de esta manera: Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Aquí nosotros, Pastor Elvio, nos encontramos con la respuesta a esta pregunta, que a su vez es una pregunta, ¿no? El interés de los discípulos era saber qué señales habría de la venida de Jesús. Así que si nosotros tendríamos que darle una respuesta a esta pregunta, ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? Sería ¿qué señales habría de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué pregunta que hicieron los discípulos, pastor? Ahora, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? Bueno, hubo intentos de colocar fechas, pero yo quisiera llevarte a la Biblia. Y vamos a Mateo capítulo 24, pero ahora al verso 36. Ya la tenés abierta. Es solamente encontrar el versículo 36 y acompañarme con la lectura. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Aquí este texto es más que claro, pastor, ¿no? Nadie sabe, ni ángeles ni hombres, solamente Dios, el momento de la segunda venida. Es decir que cuando nosotros escuchamos por allí que hay personas que ponen fechas, que va a venir, un tiempo se habló de que Cristo iba a venir en el año 2000. Claro. Y entonces allí se ponía fecha, uno decía una cosa, otra cosa, pero la Biblia es contundente. La Biblia dice, nadie sabe la hora, solo el Padre. La pregunta 3, pastor, ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Cristo? Es decir, ¿estamos medio confusos con relación a la venida de Jesús o hay claridad en cuanto a esto? Bueno, la pregunta es lógica, porque la pregunta de los discípulos era saber cuáles eran las señales del tiempo del fin y de la venida de Jesús. Y ahora descubrimos que en la Biblia nos dice que solamente Dios sabe cuándo va a suceder. Yo quiero llevarte a la Biblia una vez más y me acompaña a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 4. En esta carta del Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Ahora el apóstol Pablo, frente a esta pregunta, nos deja algo claro. ¿Estamos nosotros en oscuridad con respecto a la segunda venida de Jesús? Él nos dice que no estamos en oscuridad, que no estamos en tinieblas, sino que Dios dejó en su palabra luz, conocimiento, con respecto a este tema. Lo que no sabemos es la fecha, pero dice el apóstol que hay conocimiento suficiente para saber la época en la cual Cristo podría llegar a venir. Sí, ahí van a haber señales, van a haber signos que nos van a advertir de que está próximo la venida de Jesús. Vamos a la pregunta 4. Usted habló de señales, habló de estos signos en sentido de señales de la venida de Cristo, pero dice la pregunta 4, ¿qué señales predijo Jesús? ¿Cuáles son esas señales de las cuales usted habló? Querido que nos estás acompañando, Cristo dejó señales claras. Y vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 24, ahora el verso 6 y el verso 7. Allí junto vamos a compartir esta lectura. Jesús dijo lo siguiente: oiréis guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diversos lugares. Ahora, si Jesús predijo señales, justamente son estas, Pastor Elvio. La última, terremotos, hambre, pestes, guerras, ¿sí? Diferencias entre naciones y reinos, ¿sí? Y son señales que si usted enciende el televisor hoy, están. Son señales que nosotros la estamos percibiendo y esto nos dice que estamos en el tiempo de que Jesús venga. Me resulta interesante, pastor, y quizás nuestro amigo o nuestra amiga que está allí estudiando la Biblia también lo haya percibido, como que cada vez más la intensidad de las catástrofes, el alcance que tienen los desastres naturales es mayor. Viendo este diagnóstico que nos presenta la Biblia, podríamos decir que realmente, si bien no tenemos la fecha según dice la Biblia, si uno evalúa la condición de estas señales que predijo Jesús, realmente estamos en la época en la cual Jesús está por venir. Está por venir. Recordemos que las señales son entonces guerras, pestes, hambres, terremotos en diversos lugares del mundo. Y como dice el pastor Elvio, estamos viendo que la frecuencia y las intensidades van en aumento. La pregunta número 5 nos traslada a las condiciones sociales, saliendo de las condiciones naturales, de la naturaleza, las condiciones sociales. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían, dominarían? Muy bien, hay una característica en las condiciones sociales. Santiago, capítulo 5, verso 1 al 5. Si me acompaña en la lectura bíblica, vamos a descubrir desde la Biblia cuáles son las condiciones sociales que van a suceder en los tiempos finales. Ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los últimos días. El jornal de los hombres que ha cegado vuestros campos, y que por engaño no le habéis pagado, clama. Y el clamor de los segadores que ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y habéis sido disolutos. Habéis cegado vuestro corazón como el día de la matanza. Pastor, la descripción es amplia y vemos muchas características en el apóstol Pablo en cuanto a cómo va a ser la sociedad en los últimos tiempos. Realmente nos sorprende ver
esta variabilidad de situaciones que se van a dar. Por eso, ¿qué condición social prevalecerá en los tiempos finales? La injusticia social. El que trabaja no va a ser pagado su sueldo de acuerdo al trabajo, sino que va a ser engañado. Van a haber protestas de los empleados contra los empresarios. Va a haber una disconformidad por la injusticia social que se va a vivir. La pregunta número 6 nos traslada a la condición moral. ¿Qué dice la Biblia de cómo sería la condición moral de la humanidad? Bueno, es una pregunta interesante. El apóstol Pablo, una vez más, allí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Si usted me acompaña allí, vamos a descubrir cuáles son las condiciones morales de la humanidad para estos tiempos finales. Dice el texto de la siguiente manera: esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negará su eficacia. A estos, dice el apóstol Pablo, evita. Por eso cuando nosotros nos preguntamos qué condiciones morales prevalecerá a la sociedad previo a la segunda venida de Jesús, nosotros nos encontramos con que la humanidad prácticamente, pastor, le dará la espalda a Dios. Los placeres serán más importantes que Dios y ocuparán lugares en la vida de la familia y de las personas. Y ellos caerán, según el texto bíblico, en una inmoralidad completa. Creo que son todas situaciones, cada aspecto que usted, junto al leer la palabra de Dios o al reflexionar sobre esto, es como que está poniendo un tilde frente a cada situación, reconfirmando que son situaciones que se están cumpliendo frente a nuestras narices. ¿Qué más nos dice la Biblia? ¿Qué ocurrirá con la ciencia? ¿Qué ocurriría con la ciencia? Bueno, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, nos dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Si nosotros nos preguntamos en los tiempos finales qué va a suceder con la ciencia, este texto nos dice que aumentará. Ahora es interesante un detalle de la ciencia, que la ciencia aumenta para las cosas buenas, pero también así la ciencia ha aumentado para las cosas no tan buenas, ¿sí? Se han especializado en generar armas, por ejemplo, para guerras. Ya hay armas biológicas, hay armas químicas, hay armas atómicas. Pero por otro lado, la ciencia también ha ayudado al hombre con las ciencias de la medicina y tantas otras cuestiones de seguridad para que la vida y el diario vivir pueda ser un poco mejor. ¿Será que este aumento del conocimiento también tiene una implicancia en el conocimiento de las cosas espirituales? Nuestros amigos, nuestras amigas que están escuchando, estudiando este programa, al ser partícipe, por ejemplo, de un estudio de la Biblia, están aumentando su conocimiento de Dios. Por supuesto, los conocimientos teológicos de los tiempos de Daniel a los tiempos de hoy estamos superando los tiempos de lo que se conocía. Por eso Dios mismo dice, cierra porque no lo vas a entender. Esto se va a entender en el tiempo del fin. Pastor, la última pregunta de esta apasionante descripción de situaciones que anuncian el regreso de Jesús. ¿Qué señales se verían en los astros? ¿Qué señales se verían en el sol, en la luna, en las estrellas? Muy bien. Mateo capítulo 24, ahora verso 29, Jesús describe lo siguiente. Acompáñeme por favor en la lectura. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Qué señales
nosotros vamos a percibir o veremos en los astros? Bueno, el sol y la luna se va a oscurecer y las estrellas, dice el texto bíblico, caerán del cielo. Es interesante cuando, amigo, amiga, puedas profundizar en la parte de atrás de este material, vas a encontrar cómo muchas de estas cosas ya han sucedido. Y esto nosotros lo encontramos inclusive con la fecha en la cual ocurrieron, y realmente es, por un lado, es algo que uno dice, pero no puede ser que se haya cumplido tan al pie de la letra las cosas. Pero por otro lado uno dice, qué bueno, gracias a Dios, que las promesas de nuestro Dios, realmente que el Dios en su palabra dejó diagnosticado, se están cumpliendo delante de nosotros. No hay forma de mirar para otro lado, las cosas se están cumpliendo, se han cumplido, y sin duda que, de acuerdo a la promesa bíblica, Jesús viene pronto a buscarnos. Pastor, si tuviéramos que hacer un resumen de lo estudiado hasta aquí, ¿qué podríamos decir? En esta lección hemos descubierto algunos detalles en cuanto a la venida de Jesús, ¿no? Los discípulos tenían la misma inquietud que creo que la raza humana hoy tiene. ¿Cuáles van a ser las señales de la venida de Jesús y del tiempo del fin? Ellos habían preguntado eso y Jesús le empezó a responder. Entendemos que nadie sabe el día y la hora cuando Jesús vendrá. El apóstol Pablo, por otro lado, nos dice que no estamos en desconocimiento con respecto a la segunda venida, porque ya Jesús, ya un poco más adelante, aquí en Mateo 24, empezó a decirnos cuáles son las señales que nos van a advertir de que estamos en los tiempos. Las señales como guerra, peste, hambre, terremotos en diversos lugares del planeta, que la sociedad sería una sociedad injusta socialmente, que la humanidad le daría la espalda a Dios y caería en la inmoralidad completa. Y por otro lado, que la ciencia en los últimos tiempos aumentaría. Y una de las últimas señales que hemos estudiado fue que el sol y la luna dejaría de dar su luz y las estrellas caerían del cielo. Querido amigo, querida amiga, frente a semejante escenario, ¿qué debemos hacer? Hay dos consejos que la lección nos presenta. Por un lado, nos invita a estar atentos a las señales de los tiempos. La misma palabra de Dios nos dice que así como cuando comienzan a salir los primeros brotes de la higuera, podemos saber que se acerca el verano. Cuando veamos estas señales, sepamos, dice la palabra del Señor, abramos nuestros ojos porque nuestra salvación está cerca. Y por otro lado, velar y estar preparado para que estos acontecimientos descritos en la Biblia no nos agarren por sorpresa. Por eso, pastor, llegó la hora de hacer nuestro compromiso de fe junto con nuestro amigo, con nuestra amiga que está allí acompañando en el video. Y dice el texto aquí del compromiso de la fe: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme para estar listo para su inminente regreso. Y pastor, yo creo que Jesús vendrá muy pronto. Y decido también prepararme para estar listo para cuando Él venga a buscarnos. Y como creo en esto y tomo esta decisión, voy a colocar mi nombre allí, abajo de todo, como señal de mi compromiso. Muy bien, yo decido lo mismo, creer que Jesús pronto vendrá y prepararme para poder estar entre los salvos cuando venga a buscarnos. Querido amigo, querida amiga, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a pedir a Dios que Dios haga de este compromiso una realidad en nuestras vidas. Y vamos a pedir al pastor Emilio que pueda dirigir una oración para que esta decisión sea reafirmada en este momento. Te invito a cerrar tus ojos y acompañarme en esta oración. Padre Dios, gracias por dejarnos claridad en tu palabra en cuanto al tiempo, las señales y los momentos de tu venida.
Estamos descubriendo que tú pronto vienes, que cada señal que tu palabra ha expresado con un tilde lo hemos reconocido como sucedida y frecuente en su suceso. Es por ello, Padre, que frente a esta decisión es que queremos decidir prepararnos para tu segunda venida. Y esto pedimos y lo expresamos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos encontraremos en las próximas lecciones. Que Dios te bendiga.